Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un universo de luces de neón, misiles y pop interestelar. Ah, sí. Tenemos sobre la mesa un análisis a fondo de Macross Frontier. Y la misión es bastante clara, ¿no? Queremos ir más allá de las naves y las batallas espaciales para desentrañar el tremendo conflicto filosófico que esconde. Exacto. Porque esta historia no va solo de ¿quién tiene el arma más grande? Para nada. Es que la pregunta central que plantea es fascinante. ¿Qué pasa cuando la humanidad, en su desesperada búsqueda de un nuevo hogar, se topa con un ecosistema que no solo no entiende, sino que, que ni siquiera sabe cómo empezar a entender? Totalmente. Es una historia sobre colonización, sí, pero también sobre los peligros de asumir que somos los únicos con derecho a sobrevivir. Totalmente. El material que estuvimos revisando nos lleva por un viaje que toca temas de migración, de guerra y, lo que es más sorprendente, del poder de la comunicación, en su forma más, digamos, inesperada. Ujú. Así que, abróchense los cinturones porque vamos a desglosar cómo una flota de colonización se convierte en el escenario de una de las preguntas más grandes de la ciencia ficción. A ver, para empezar, creo que hay que pintar el cuadro completo. No estamos en un planeta. No, El hogar de nuestros protagonistas es la flota Macross Frontier, que es una de las tantas misiones de colonización que partieron de la Tierra. Pero llamarla flota se queda muy corto. muy corto. Es que no es un convoy de naves militares, es literalmente un país flotante. Ajá. Hay que imaginar una isla de metal y cristal, del tamaño de una metrópolis, con su propio sol artificial, parques, ríos, centros comerciales, y millones de personas viviendo sus vidas. Claro. Todo mientras viajan por el frío y oscuro vacío del espacio. Es una maravilla de la ingeniería, pero también es como una jaula de oro. Una jaula increíblemente frágil. Y ese es el primer punto clave del análisis. Sí, La vida en Frontier se sostiene sobre una base de ansiedad constante. Primero, el aislamiento es absoluto. O sea, si los motores fallan o si los sistemas de soporte vital colapsan, no hay un equipo de rescate a la vuelta de la esquina. no hay a dónde ir. No hay una tierra a la que volver. Están solos, completamente solos en la inmensidad. Y eso tiene que generar una presión psicológica brutal. Vives sabiendo que entre tu apartamento y la muerte instantánea por descompresión solo hay unos metros de metal. Exacto. Cada sonido extraño en los pasillos, cada fluctuación de la energía. Debe ser aterrador. Tu hogar es a la vez tu salvación y tu posible tumba. Precisamente. Y es en ese entorno, en ese caldo de cultivo de fragilidad y paranoia latente, donde aparecen los Bajara. Mm. No llegan con una declaración de guerra, no se anuncian, simplemente aparecen como una fuerza de la naturaleza y atacan. Y ahí está la clave, ¿no? No son un imperio rival. No hay un emperador malvado con el que se pueda negociar. ¿No? Son descritos como una amenaza incomprensible. Y es que sus ataques no siguen ninguna lógica humana. No buscan conquistar, no piden rescates. Simplemente destruyen. Exacto. Para el alto mando de Frontier, esto es un problema puramente militar. La respuesta es inmediata: desplegar a los pilotos de élite como nuestro protagonista, Alto Sautome, en sus casas Valgini. Claro. La estrategia es simple: disparar primero y no hacer preguntas después. Y por supuesto imponer una censura informativa férrea para que el pánico no se apodere de los millones de civiles que viven dentro de la flota. Una estrategia que, me imagino, tiene una fecha de caducidad muy corta, ¿no? Pues sí. No puedes ocultar una guerra cuando el campo de batalla está a punto de convertirse en tu propia casa. Y ese es el siguiente paso en esta escalada. Los primeros ataques ocurren en el espacio exterior. Son algo que los civiles ven en las noticias. En las noticias censuradas Ajá. de la flota. Dejan de ser un problema de afuera para convertirse en un terror de adentro. Totalmente. Recuerdo esas escenas. Las naves Vajra rompiendo los domos de las islas residenciales. De repente, el cielo artificial que tenía sobre tu cabeza se hace añicos y el vacío del espacio entra. La guerra ya no está en una pantalla, está en tu calle. Eso borra por completo la línea entre el frente de batalla y la zona segura. Tu hogar, la escuela de tus hijos, el centro comercial, todo se convierte en un objetivo potencial. Uf, Y no es solo destrucción física. Empieza a haber infiltración biológica, lo que añade una capa de terror corporal, de invasión a un nivel
mucho más íntimo. Claro. La flota, que fue diseñada como una incubadora para un nuevo futuro, se ve forzada a convertirse en una fortaleza. Y aquí es donde el dilema se complica de verdad. Ante una amenaza existencial, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para sobrevivir? Porque el liderazgo de la flota empieza a tomar decisiones muy oscuras. Aquí es donde la historia se vuelve realmente profunda. El alto mando y las figuras en la sombra que los manipulan empiezan a ver a los Bajara no solo como una amenaza, sino como un recurso. Un secreto biológico que pueden explotar. ¡Wow! La supervivencia de la humanidad se convierte en la justificación para todo. Espera un momento, ¿me estás diciendo que mientras la gente moría en ataques diarios, los líderes no solo estaban pensando en defenderse, sino en cómo sacar provecho de la biología del enemigo? Exactamente. Eso va más allá de la autodefensa. Eso es oportunismo en medio de una masacre. Totalmente. Se empieza a ocultar información clave sobre la verdadera naturaleza de los Bajra. Se autorizan experimentos biotecnológicos en secreto, cruzando líneas éticas sin pensarlo dos veces. Claro, la lógica se vuelve peligrosamente simple. ¿La supervivencia humana justifica cualquier medio? Incluso si eso implica cometer atrocidades o renunciar a la posibilidad de entender al otro. Lo que nos lleva a la gran pregunta que plantea la serie, ¿no? ¿El hecho de tener la tecnología para viajar por el universo nos da derecho a hacerlo? ¿Tenemos derecho a irrumpir en ecosistemas que no comprendemos y esperar que simplemente se aparten de nuestro camino? La respuesta inicial de Frontier parece ser un sí rotundo y armado hasta los dientes. Pero justo cuando la lógica militar del exterminio total parece ser la única opción, ocurre algo que nadie, ni los científicos ni los generales, pudo prever. Ajá. Se descubre que los Bajra reaccionan a la música. Detengámonos un segundo aquí, porque esta idea es una locura. En medio de una guerra interestelar, con michas transformables y armas de energía, la clave para ganar no es una bomba más grande. Es una canción pop. Sí, Me imagino la cara de los generales cuando les presentaron esa teoría. debió ser un shock, ¿no? Y en el centro de este descubrimiento está Ranka Lee, una joven cantante que sueña con el estrellato. Su voz, por alguna razón biológica que nadie entiende, tiene un efecto calmante en los Bajra. No es que los controle. No es una orden, no los controla, pero parece comunicarse con ellos a un nivel preconsciente. Abre una puerta a un diálogo que nadie sabía que era posible. Ella se convierte, sin quererlo, en el puente entre dos especies. Su música transforma el conflicto. Lo cambia todo. Ya no es solo una guerra de aniquilación. Ahora existe la posibilidad de una interacción. Y eso lo cambia todo. Pero Ranka no es la única cantante en la flota, ¿cierto? Está también la superestrella galáctica, Cheryl Nome. ¿Cómo encaja ella en todo esto? Lo fascinante es que representan dos caras opuestas del poder de la cultura. Si Ranka es el puente, Cheryl es la fortaleza. Ah, qué buena forma de verlo. Su música no calma a los Bajara. Al contrario, su voz es usada para potenciar a los pilotos humanos, para darles fuerza en combate. Cheryl encarna la cultura como un acto de resistencia consciente. Claro. Mientras Ranka canta por una conexión casi instintiva, Cheryl canta como un desafío. Ella sigue actuando incluso cuando su salud se desmorona, usando su arte para levantar la moral de una población aterrorizada. Exacto. Su música es un grito que dice, seguimos aquí, no nos van a quebrar. Y juntas, Ranka y Cheryl demuestran la tesis central. La cultura no es un lujo para tiempos de paz. Para nada. En el universo de Macros, es una herramienta de supervivencia tan vital como el aire o el agua. Y lo que es más radical aún, al final, resulta ser mucho más poderosa que cualquier arma. Y el piloto, Alto, está justo en el medio. Justo ahí. Se encuentra literalmente volando en medio de estas dos fuerzas, atrapado entre la canción que busca la paz y la canción que impulsa la guerra. Y esta tensión nos lleva directamente al clímax. La flota Frontier, en un movimiento desesperado, termina adentrándose tanto en territorio enemigo que queda completamente atrapada. Ya no hay escapatoria. Se acabó. El viaje de colonización, ese gran símbolo de progreso y expansión humana, se convierte en una huida por la supervivencia. La misión de encontrar un nuevo hogar se transforma en una carrera para no ser exterminados en el hogar de otro.
Es en este punto de desesperación total, cuando llega la revelación que lo pone todo de cabeza. Se descubre la verdadera naturaleza de los ataques Vajra. Que no eran ataques. O sea, no en el sentido que nosotros entendemos la palabra ataque. Exacto. No eran una agresión maliciosa de una raza de monstruos sedientas de sangre. Eran Una respuesta defensiva. defensiva. Los Vajra son una especie con una mente colmena, casi como un único organismo a escala galáctica, y percibieron a la flota humana como una infección, como un virus que amenazaba su ecosistema. Sus ataques eran la respuesta del sistema inmunitario del planeta. ¡Wow! Así que toda la guerra, todas las muertes, toda la destrucción fue un gigantesco y trágico malentendido. Un malentendido. No éramos los héroes defendiendo nuestro hogar. Éramos la enfermedad que el cuerpo intentaba expulsar. Esa revelación es devastadora. Invierte por completo la noción de buenos y malos. Elimina esa dualidad por completo. No hay villanos, solo dos especies actuando por el mismo instinto primario, la supervivencia. Claro, y es aquí donde la serie ofrece una solución que se aleja por completo de la ciencia ficción tradicional, que normalmente terminaría con una victoria militar gloriosa. Aquí el mensaje es otro, es mucho más complejo. Primero, el hecho de que puedas viajar a un lugar no te da derecho a reclamarlo. Correcto. Construir tu futuro no puede significar destruir el de otro. Y lo más importante, Que la coexistencia no es una opción idealista, es la única opción viable. La humanidad no puede seguir expandiéndose por la galaxia con una mentalidad de conquista, porque va a encontrar fuerzas que no puede simplemente aplastar con tecnología. debe aprender a escuchar. Debe aprender a escuchar. Y la forma de escuchar, el lenguaje universal que finalmente lo consigue, es la cultura. La música de Ranka y Shero se convierte en el verdadero pasaporte de la humanidad, la herramienta que construye un puente donde las armas solo habían construido un muro de odio y miedo. En resumen, lo que este análisis nos muestra es que Macross Frontier usa una trama de ciencia ficción espectacular para explorar una verdad muy íntima. Sí, El conflicto no nace de la maldad, sino de la ignorancia. La humanidad necesita un hogar para sobrevivir. Los Bayer necesitan proteger el suyo para sobrevivir. La guerra es el trágico resultado de que estas dos necesidades choquen en la oscuridad, sin entenderse. Y la solución, increíblemente, no viene de un nuevo tipo de misil o un escudo más potente. Viene de la cultura, de la comunicación, de la idea revolucionaria de que una canción puede tener éxito donde fracasó toda la fuerza militar de la humanidad. Ajá. Es la prueba de que a veces la forma más poderosa de conectar no es a través de la lógica, sino del arte. Lo que nos deja pensando en algo, ¿no? Si en esta historia, la cultura y la empatía son capaces de resolver un conflicto entre dos especies que son biológica y cognitivamente ajenas, separadas por la inmensidad del espacio, ¿qué nos dice eso sobre los conflictos que enfrentamos aquí, en nuestro propio mundo? Donde las barreras que nos separan no son interestelares, sino simplemente de lenguaje, de perspectiva y, bueno, de la voluntad de escuchar la canción del otro.